Caballas y Podemos han escenificado hoy en la sala de prensa del Ayuntamiento su compromiso de cara a las elecciones del próximo 20 de diciembre. Según ha explicado el portavoz de la coalición, Mohamed Ali, que ha comparecido junto al diputado Juan Luis Aróstegui y el candidato de Podemos Ceuta al Congreso, Mohamed Faita, la confluencia entre las dos formaciones políticas es absoluta. Y en definitiva creemos que hay un compromiso con nuestra ciudad, que es lo más importante, ¿no? Podemos cree en la ciudad de Ceuta, cree que Ceuta tiene futuro y ese es el motivo básico por el que Caballas se involucre, se compromete en estas elecciones y va a apoyar a una opción que creemos que es buena para España. Podemos articula su campaña en torno a 5 garantías con la ciudadanía, que no propuestas, tal y como ha querido dejar claro su candidato. Nosotros nos presentamos, en vez de haciendo promesas, pues garantías. 5 garantías que son una reforma de la ley electoral, una reforma de la justicia para que tengamos una justicia realmente independiente, blindar los derechos sociales y ponerlos al mismo nivel que los derechos civiles y políticos. Creemos que la educación, la sanidad y la vivienda digna tienen que ser derechos blindados constitucionalmente. La lucha contra la corrupción, que más allá de manzanas podridas estamos hablando de que es algo estructural, que es algo que está muy erradicada en el sistema y es algo que llevan acompañando a los dos grandes partidos pues desde el 78. Y el modelo territorial, como no. Tanto Ali como Aróstegui han pedido a la ciudadanía que den un paso al frente y que apoyen a Podemos el día de las elecciones. Yo creo que la gente tiene que darse cuenta de que su poder y su voto es mucho más importante de lo que se piensa o se cree. Esa resignación permanente, ese conformismo, no se puede hacer nada, siempre pasa lo mismo, creo que se puede torcer en esta ocasión. El día 20 hay una oportunidad para que todos, incluidos los ceutíes, digamos que este país tiene que cambiar y con ello esta ciudad también. Todos sabemos y todos conocemos cómo está el mundo hoy por hoy y que una formación política seria con garantías de tener una representación importante en nuestro país, tenga como también un eje vector de sus políticas la interculturalidad, es muy importante a la hora de trasladárselo a todos los ciudadanos, ¿no?